por lo tanto, el tema de la democratización de los medios me va a permitir, en los primeros minutos que se me conceden para esta exposición, quizá con datos que son muy conocidos de todos ustedes, recordar de qué asunto se trata, qué es lo que acomete esta iniciativa de ley, por qué parece tan sorprendente, por qué provoca en algunos casos pasmo incluso, y qué es lo que realmente ofrece. Todos sabemos que en México la superconcentración de medios en unas cuantas manos asume condiciones casi únicas en el mundo. El 90 hasta hoy y durante mucho tiempo más, de aquí a que la ley quizá se apruebe en los términos en que la iniciativa la plantea. El 96% de todas las señales de televisión de la República están en manos de 2 personas, de 2 empresas. Y el 86% de todas las señales de radio de un país de 112 millones de habitantes lo manejan 13 personas. De manera que 15 personas, 15 empresarios, 15 cabezas de empresa determinan en este país desde hace muchos años lo que hay que pensar, decidir, creer, prejuzgar, opinar, vestir, comer, todo, ejerciendo a partir de ese voluntarismo de un grupo pequeñísimo, una especie de dictadura de la telecomunicación, de la dictadura de la televisión, que ha sido implacable. Uso la palabra implacable con todo cuidado, porque esa dictadura se fue construyendo a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XX, de la mano del monopolio político del Partido Revolucionario Institucional. El control del poder político con un partido casi hegemónico, porque tenía 2 o 3 que no eran más que paleros, para decirlo en términos científicos, 2 o 3 con nombres y apellidos que rememoraban también la revolución, pero que no impedían que el poder político estuviera concentrado también en unas cuantas manos, y particularmente las del presidente de la República. Ese poder monopólico político requirió del poder monopólico de la televisión. No es casual que al inicio de la segunda mitad del siglo XX, los primeros empresarios que se pusieron a la cabeza de los nuevos medios de comunicación, la televisión, estuvieran directamente ligados al poder, los O'Farrill y los Alemán. Fueron juntos, creciendo juntos. El poder de la disuasión, la persuasión, la manipulación ejercida por los medios sobre la sociedad, contra la sociedad, apoyando al poder absoluto, autoritario del Partido Revolucionario Institucional. Y ese crecimiento de la mano explica, entre otras cosas, por qué el área de la telecomunicación no estuvo realmente sujeta nunca al Estado de Derecho. Lo poco que se escribió de ella en la Ley Federal de Radio y Televisión de 1960, con su ley reglamentaria de 1973, no servía para nada, nunca se aplicó. Hoy en día, hasta hoy, nunca se ha llevado a cabo una licitación de una frecuencia como la ley lo ordena. Nunca. 70 años después de haber puesto el mundo en marcha, el recurso de la telecomunicación.
porque las frecuencias se asignan, acaba de volver a ocurrir con la Suprema Corte, se asignaban a la voluntad del presidente y de las necesidades que los monopolios ya de la comunicación tuvieran en cada circunstancia. ¿Para qué licitar? Si el espectro radioeléctrico estaba al servicio del poder. Nadie lo dijo, ningún intelectual de todos estos años, ni ningún teórico de la comunicación, ni ningún académico mejor de lo que lo dijo Emilio Azcárraga Milmo, en una de las poquísimas entrevistas que este personaje concedió en su vida. Dijo en la misma entrevista, dos cosas fundamentales. Yo hago televisión para los jodidos. Porque en la pregunta le sugerían por qué esa basura que le ha entregado al país como televisión. Y contestó tranquilamente, yo hago televisión para los jodidos. La misma televisión para los jodidos que siguen haciendo y que seguirán haciendo, sin la menor duda. Pero agregó, yo soy un soldado del PRI y Televisa es un soldado del presidente. Más claro ni el agua. Más claro ni el agua. Ese ir de la mano el monopolio político del monopolio de la comunicación, con una frase del dueño de Televisa, se culminaba el poder. Nada más que la relación cambió. La relación cambió a partir de los gobiernos panistas, que siguieron llenando Fox de prerrogativas, nuevas señales de televisión, perdón de los impuestos que pagaban en tiempo de transmisión, no en dinero. Les fueron perdonados los impuestos a las empresas de radiodifusión por decisión de la señora Marta Sagún, que lo anuncia a través de un vocerillo en una reunión de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, que ya no van a seguir pagando. El 12.5% que ordenaba la ley se convierte en 1% a partir de la decisión de la señora Sagún y su marido. No del presidente y su esposa, sino de la señora Sagún y su marido, el presidente. Los llenan además de los canales espejo, le llamó, es tema de esta tarde, de los canales espejo, que son los canales digitales, para que empezaran a experimentar lo que iba a venir. El dueño del canal TV Azteca nos revela un día que los dueños de televisoras tienen también cuerpos para policíacos y militares para lo que se ofrezca, para militares para lo que se ofrezca, y manda a tomar por asalto las instalaciones del Canal 40, del que me tocó ser cofundador. Y no pasa nada, porque en este país no pasa nada, cualquiera que sea el tamaño del crimen o de la violación de la ley. Toma por asalto el canal y se lo dan al 13, que le llama Proyecto 40. Aquí se puede uno robar un canal de televisión y seguir tan tranquilo, incluso respetado y respetable, como pasa con el señor Salinas. Recuerdo estos hechos, pero también 2, 3 más, para revelar o quizás subrayar, porque es algo que se sabe, cómo la relación entre el poder de la telecomunicación y la del poder hegemónico político se fue convirtiendo no en la subordinación del primero al segundo, sino de la presidencia de la República misma y otros poderes legales convertidos en sujetos de obediencia del poder de la televisión. De ahí viene incluso la expresión poder de facto. Un poder que se fue construyendo por encima de la ley y encimándose por sobre los 3 poderes constitucionales: el Congreso,
el Ejecutivo, desde luego, y también la Suprema Corte de Justicia, que en múltiples ocasiones, voy a hacer solamente referencia a 2 o 3, han mostrado que cuando Televisa lo ordena, todos los poderes agachan la cabeza. Así ha ocurrido una y otra vez. Así pasó, por ejemplo, en esta Cámara de Diputados el 1 de diciembre de 2005, una mañana gloriosa para la televisión mercantil, una iniciativa de ley que no habían ni siquiera discutido en las comisiones. Todos sabían que había sido redactada por el cuerpo jurídico de Televisa, como ahora, como en buena medida ahora. Todos sabían eso. La ley pasa de las comisiones violando las normas del Congreso. Pasa al Pleno esa mañana del 1 de diciembre de 2005 y el diputado de izquierda, Pablo Gómez, líder de la bancada perredista en la Cámara de Diputados, sube a la tribuna y en menos de 2 minutos anuncia lo que va a ocurrir. Le pide al Pleno que esa iniciativa que están ahora recibiendo sea votada ya sin leerla, sin discutirla, en un hecho insólito para cualquier congreso de cualquier país, hasta de los países más sometidos de África. A ver, vamos a tratar de poner la mayor atención, es un tema muy delicado para el país. Adelante. Y como ya se hablaba desde entonces de la telebancada, se ha hablado desde que yo me acuerdo, sí, desde que yo era muy joven, había 1 o 2 diputados que tenía Televisa, 3 o 4 y fueron creciendo, pero la experiencia vivida y la observación de la realidad me fueron convenciendo, como en el caso del 1 de diciembre de 2005, que la telebancada no es más que la avanzada más aguerrida de las televisoras. Porque cuando las televisoras la ordenan, la telebancada es el Congreso completo. Exactamente así ocurrió, y no es la única vez, el 1 de diciembre de 2005. Los 327 diputados presentes en el Pleno esa mañana votaron afirmativamente por una ley que ni siquiera habían leído y que le entregaba, entre otras gracias, le regalaba de hecho el espectro radioeléctrico a Televisa y Azteca. Nada menos que el territorio nacional, la parte más estratégica del territorio nacional, se le regalaba porque la ley decía que cuando se terminaba el plazo de la concesión, el concesionario no tenía más que decirle por escrito a la autoridad que él quería seguir allá arriba en el espectro. Hay otros ejemplos, recientes incluso, de cómo se votó unánimemente la conversión, violentando la reforma de 2007 de esta misma Cámara de Diputados, de la definición de lo que es una cadena nacional. La cadena nacional, Televisa, por ejemplo, tiene 354 repetidoras. Y para pasar, proyectar, difundir los anuncios, los spots que le ordena la ley, deben hacer cadena nacional, sobre todo cuando se trata de procesos electorales.